Amigos de Benepress, bienvenidos a este que dice hoy con el profesor Ángel Álvarez, politólogo y con PhD en Ciencias Políticas. Bienvenido, profesor. Gracias por acompañarnos. Gracias por tenerme en su programa, es un placer para mí. ¿En qué puedo ayudar? Siempre bienvenido, esta es su casa. Bien, empecemos con un poquito de actualidad. Hace unos momentos se conoció que parte de los funcionarios, sobre todo a la cabeza, un ministro consejero de la Embajada de Venezuela en Brasil, reconocía junto a un grupo de sus compañeros de trabajo a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, desconociendo la autoridad de Nicolás Maduro. Luego de que se conociera este video, casi de manera inmediata, aparecen otros videos a través de las redes sociales en la que otra parte de las autoridades venezolanas designadas en esa embajada siguen respaldando al presidente Nicolás Maduro y no a Guaidó, y hay acusaciones entre unos y otros de usurpación de la sede venezolana diplomática en Brasil. Más allá del tema venezolano, profesor, ¿cómo se entiende esto en una embajada? ¿Cuáles son los procedimientos que deberían llevarse a cabo en una situación como esta, en cualquier parte del mundo en la que se dé? Sí, muy bien. Es una situación inusual, no ocurre con frecuencia que unos funcionarios de una sede diplomática se facturen en términos de reconocimiento de la legitimidad de uno u otro gobierno en su territorio. Es una consecuencia lógica, explicable de la situación peculiar de Venezuela, en la que por un largo periodo, que ya nos estamos acercando a un año, existen dos personas, dos altos funcionarios que se acreditan a sí mismos, que se designan a sí mismos o que se consideran a sí mismos presidentes de la República de Venezuela. Uno electo en elecciones que el otro desconoce por considerarlas ilegítimas y designado o denominado por este usurpador, o el otro proclamado por la Asamblea Nacional al considerar la existencia de vacante absoluta en el cargo de presidente. Esa situación es absolutamente inusual, es decir, en los anales de la historia que yo recuerde, no son situaciones que se hayan producido con tanta frecuencia y mucho menos por un periodo de tiempo tan prolongado. Esto es natural que produzca consecuencias abajo en la estructura del Estado, y lo que está ocurriendo en el caso de la delegación venezolana en Brasil es una expresión de eso, es decir, en algún momento se fracturan otros entes públicos distintos a la presidencia, se han expresado ya en otros momentos, en otras organizaciones del Estado venezolano, principalmente asociadas al sector financiero, pero no se había producido ninguna embajada. No sorprende, sin embargo, que ocurra por lo que estoy mencionando. Ahora, ¿a quién le corresponde reconocer las credenciales de los representantes que están ahorita en la embajada respecto del gobierno que se dicen representar? Pues eso le corresponde al gobierno de Brasil. El gobierno de Brasil es el único que puede decir reconozco o no al gobierno de Maduro o reconozco o no al gobierno de Guaidó. En consecuencia, los funcionarios de la embajada venezolana a los que le doy titularidad como tal serán a los que el gobierno de Brasil reconozca. Es una situación además inédita en Brasil, no creo que eso nunca haya ocurrido en Brasil, así que el servicio exterior de Brasil debe estar consternado y sin tener claridad acerca de qué es lo que está pasando. Si a esto se suma el hecho de que hay activistas políticos, como me has señalado en tu pregunta, de una determinada tendencia política respaldando a una opción, a una de las dos alternativas que se proclaman como legítimos representantes de Venezuela en Brasil, lo
más probable es que eso se transforme ya de un asunto de política exterior a un asunto de política interna, a un problema de orden público, lo cual provoca la intervención de las fuerzas de orden público para mantener el orden en torno a la embajada de Brasil. Como no es un conflicto que se esté produciendo en la sede de la embajada, que es extraterritorial al Estado brasileño, pues le corresponde a la policía brasileña mantener el orden. Es probable que esto escale. América Latina está muy convulsionada y es probable que escale en el sentido de que otros activistas de otra tendencia política se sumen a esta protesta en términos de rechazar el respaldo del Foro de Sao Paulo a Maduro y expresar su respaldo a los representantes de Guaidó. Quién sabe, ojalá no ocurra así, pero es un escenario bien probable, lo Ah, cual aumenta los problemas de orden público en Brasil. Ahora, mi básicamente es respuesta, un problema venezolano que le uh-huh, está generando, le va a empezar a generar a partir de ahora problemas a Brasil, a pesar de que estamos hablando de un espacio extraterritorial, es la embajada de Venezuela, un asunto interno, primero porque las consecuencias que puede traer de orden público. Bien, hemos visto en algunas uh-huh, imágenes, como refería el profesor, algunos activistas de izquierda del Foro de Sao Paulo a las afueras de la embajada y otras personas además que confrontan con ellos. No sabemos quiénes son uh-huh, porque no están grabadas en el video. Y luego uh-huh. al interno, la situación al interno de la embajada, pues si le toca definirla a Brasil, quien reconoce a quien no, el gobierno de Bolsonaro ha sido abiertamente pro Guaidó y ha dicho que lo reconoce como presidente. Pero claro, esa es un poco la parte pública, la parte mediática. Sin embargo, a pesar de ese reconocimiento, seguían y siguen en esa embajada los funcionarios de Nicolás Maduro, que a lo mejor es una especie de doble juego en base, reconozco públicamente a Juan Guaidó, pero mantengo algún tipo de relación bajo la mesa, a lo mejor con el madurismo, quien es el que tiene el control efectivo de las instituciones en Venezuela. Ahora probablemente le toque tomar parte en este asunto y decidir quién se queda dentro de esa embajada. Eso es una reflexión bastante razonable. Ahora, no se trata solo de Brasil. Prácticamente en el mundo entero hay dos representaciones. Una, una del gobierno de Maduro y otra del presidente entregado o interino Juan Guaidó. Eso ocurre prácticamente en todo el mundo en este momento, con muy pocas excepciones, como en los Estados Unidos. Eh, porque es que hay un asunto práctico. Ciertamente los representantes venezolanos del gobierno de Guaidó están haciendo todo lo que pueden para hacer una gestión adecuada a su cargo. Me consta eso, por ejemplo, en el caso del embajador de Venezuela del gobierno de Guaidó en Canadá, Orlando Viera Blanco está haciendo un esfuerzo importante para llevar a cabo la política exterior de Venezuela y la representación diplomática del gobierno de Guaidó aquí en Canadá. Sé que otros los están haciendo de forma similar en el resto del mundo, pero hay un asunto fáctico más allá del asunto jurídico y de las buenas intenciones también. Y el asunto fáctico es que el poder en Venezuela, el poder de decidir cosas materiales sobre la población, el territorio, los negocios, etcétera, sigue estando buena parte en manos de Maduro. Entonces, ningún gobierno puede tomar decisiones a la ligera cuando tiene intereses concretos de ese país en Venezuela. Y Brasil es un país con intereses objetivos eh, de su nación en el territorio venezolano. Es un país fronterizo, un país que exporta a Venezuela, un país con no mucha población brasileña en Venezuela, pero sí alguna, un país con un grupo importante de venezolanos que viven en Brasil. Entonces, esto condiciona pragmáticamente las decisiones, así que realmente es
perdónenme la expresión coloquial, una papa caliente en manos del gobierno de Bolsonaro, quien, como tú lo has dicho, tiene una retórica altamente explosiva en contra de Maduro, pero los intereses pragmáticos de los países siempre están por encima de la retórica y por eso tiene que mantener o tuvo que mantener esa sede diplomática en su territorio, en manos de representantes de Maduro. Ahora tiene la papa caliente en su mano y tendrá que decidir de alguna manera. Esta situación lo obliga a decidir. Lo interesante es que eh, esto es un hecho aislado todavía. Si se extiende por toda la región, pues es una de las tantas complicaciones que le está añadiendo la situación venezolana a los países vecinos y pone una llamada de atención en términos de la urgencia que hay en que estos países concerten acciones diplomáticas y políticas para buscar soluciones efectivas y a corto plazo de la situación de inestabilidad política de Venezuela. Profesor, vamos a trasladarnos un poco más al asunto venezolano, al asunto interno, ¿no? Usted es politólogo con PhD en Ciencias Políticas. Eh, ¿cuál, ¿Cuál considera usted que es la vía para la solución a la crisis venezolana? ¿Diálogo, Okay. diálogo y negociación, intervención militar, comunidad internacional, presión de calle? La llave lo tienen los militares. ¿Dónde está la salida? Ok, mira, eso es una pregunta sumamente complicada que es difícil responder para el caso específico venezolano justamente por sus especificidades. Ahora, sobre la base de la experiencia en transiciones democráticas eh, en el mundo, especialmente en la época de la llamada tercera ola de democratizaciones, la mayor parte de las democratizaciones después de 1974, incluso 72, se han producido por procedimientos que implican lo siguiente: aumento de la presión interna, es decir, demostraciones públicas de sectores de poder, pero también importantemente de sectores masivos, es decir, de la gente en las calles, pidiendo libertad, democracia, elecciones libres. Esa presión sostenida en el tiempo, masiva y pacífica, en la enorme mayoría de los casos de democratización, y son muchísimos, centenares, o llegan a cerca de 100, en Asia, África, Europa y América Latina, esos casos de presión de la calle, de presión de la población, con estas tres características que acabo de mencionar, masivas, es decir, muchísima gente, la información, digamos, en los estudios empíricos muestran que generalmente los procesos exitosos de participación popular en los procesos de democratización implican la movilización sostenida de cerca del 3%, entre 2.5 y el 3% de la población. Eso estamos hablando de muchísima gente. En el caso venezolano estaríamos hablando de cerca de 3 millones de personas. Pero además no solamente masivas, sino sostenidas, es decir, sin calendario, sin el gobierno va a caer mañana o pasado mañana o muy lejos 3 meses, no, sino pacientes, sostenidas y prolongadas en el tiempo. Y el tercer elemento clave, fundamental, es pacífica, en el sentido, no pacíficas en el sentido de que no serán reprimidas, no, evidentemente siempre son reprimidas, pero en el sentido de que no se involucran en violencia contra los represores, sino que por el contrario tratan de mantener la calma, la paz y se repliegan cuando la violencia se incrementa sin altos niveles de violencia eh, en respuesta a la represión. Esto digamos, la constante en términos, una de las constantes en términos de el proceso, de cómo se inicia el proceso de democratización. Ahora, el hecho justamente de que haya demostraciones masivas, pacíficas,
y sostenidas, como lo muestran, por ejemplo, el caso de Perú durante Fujimori, o el caso de Bolivia, que acabamos de ver con Evo Morales. En esos múltiples casos de democratización con participación masiva de la población protestando, lo que detona generalmente la transición es que estas eh, presiones no van dirigidas a que se vaya el gobierno ya, sino generalmente la consigna más exitosa ha sido elecciones libres, que se realicen elecciones libres, como sin la participación del gobierno de turno. Eso nunca se discute demasiado en estos casos, es decir, es más bien dejado a las circunstancias. En cada país ha ocurrido elecciones con gobiernos autoritarios o elecciones en las que el gobierno autoritario es excluido. Eso depende de la característica específica de cada país. Y el cuarto factor que quiero mencionar es que como producto de esta presencia masiva de gente en la calle, pacíficamente y solicitando elecciones libres, estas transiciones se producen cuando hay una fractura de la élite dirigente, en particular de la élite represiva, es decir, de quienes están a cargo de la represión, sean policías o sean militares. Eh, es decir, en términos de, digamos, lo que yo considero el padre fundador de la ciencia política contemporánea, Robert Dahl, cuando Robert Dahl escribió sobre esto en 1971, lo que señalaba es que la transición se produce cuando el costo de reprimir, el costo que tienen que pagar por violación de derechos humanos, por prolongación del caos y pérdida del orden público, por legitimidad, los que reprimen, militares o policías, es tan alto que les lleva a que al menos una fracción importante de ellos diga no puedo seguir reprimiendo porque estoy pagando costos en términos de lo que esto involucra para mi legitimidad e incluso para la legalidad de mis actos en el futuro y la posibilidad de ser juzgado o condenado. Pero estos costos son altos solo relativos en relación a los costos de tolerancia, es decir, en los costos que tiene para ellos aceptar la transición. Cuando los represores ven que si no reprimen van a terminar presos, extraditados, juzgados en un país extranjero o van a perder su libertad, sus propiedades e incluso eventualmente su vida, pues por más que tengan que reprimir costosamente lo harán, porque siempre será para ellos más costoso perder la vida, la propiedad o la libertad que perder prestigio o legitimidad o correr el riesgo de ser juzgado por una represión violenta. Esos son los elementos que hacen posible la transición. En Venezuela no ha sido posible porque las protestas se han hecho violentas al final en todos los momentos en los cuales se han producido, desde el 2002 hasta el 2018, eh, eh, incluso 2019, las protestas terminan transformándose en actos violentos porque no hay formación en cultura de paz entre los activistas políticos venezolanos y los activistas sociales por transición. No se ha producido la fractura de la élite dominante porque los costos de tolerancia de la transición son muy altos. Hay listas desde el Departamento del Tesoro, hay sanciones, hay amenazas de juzgarlos por delitos que no tienen ni siquiera que ver con violación de derechos humanos o por delitos políticos, sino por delitos comunes como narcotráfico. Eso hace que los costos de tolerancia de la transición sean muy altos para muchos de los que ejercen la represión política en Venezuela. Entonces, el caso venezolano más bien ratifica la teoría que le estoy señalando. Es decir, no se dan las condiciones que han hecho posible la transición en otros países del mundo, desde Europa, África, Asia y América Latina, y en consecuencia, pues, la represión termina siendo más económica que la tolerancia de la transición. Ahora, profesor, una cosa es estar dentro de la cotidianidad venezolana, digamos, ver el bosque desde adentro, y otra es la perspectiva que da la posibilidad de verlo desde afuera, ¿no? Claro, La big picture, claro, como llaman los americanos. claro.
En este juego político en el que ambos bandos, Nicolás Maduro, Juan Guaidó, mueven sus piezas tratando de desarticular al otro y ganando legitimidad uno del otro, ¿cómo va esa batalla? ¿Cuáles han sido los errores de cada uno, de cuál bando? Y si de alguna manera existe algún score en el que se pueda calificar la valoración que tenga uno u otro en estos 10 meses de pugna. Sí. Bueno, la impresión que tengo es que están tablas, para usar el lenguaje deportivo, en el sentido de que Juan Guaidó sigue libre y en la calle y en su cargo, recorriendo el país y se aparece en el metro y hace discursos. Eh, es decir, hay miembros de su gobierno que han sido perseguidos, diputados que están encarcelados en la clandestinidad o en el exterior, asilados. Eh, pero Guaidó sigue allí con su equipo recorriendo el país. Entonces, el gobierno de Maduro no ha podido suprimir la Asamblea Nacional formalmente, ha reducido severamente sus capacidades, ha anulado muchos de sus actos, pero no la ha suprimido pese a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, y no ha podido tampoco oprimir a Juan Guaidó, suprimir a Juan Guaidó como actor político. Pero por su parte, Juan Guaidó, en su estrategia o consigna de 3 pasos, es la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, no ha podido, tampoco no ha sido exitoso en el logro de la implementación de esta triada de consignas en el corto plazo. Es decir, Maduro sigue al frente de su gobierno y sigue al frente de buena parte o todas de las estructuras del Estado que funcionan en Venezuela, no así las que funcionan en el exterior. Muchas de ellas pues están controladas en términos, especialmente las que se dedican a las finanzas del Estado venezolano, están o paralizadas o de alguna manera controladas por el gobierno de Guaidó. Entonces hay un equilibrio, hay un balance de poder que no se ha resuelto, porque finalmente el sector popular no ha sido conducido de la manera que le he mencionado antes, es decir, las protestas no son prolongadas, ni masivas, ni pacíficas. Las que han habido más masivas se transforman en violentas o se han transformado en violencia. Se ha hecho hasta épica de la violencia de algunos de los grupos activistas que participan de estas protestas. Y el sector represor, la Fuerza Armada en concreto en Venezuela, se mantiene del lado de Maduro. Esto es lo que provoca este equilibrio que se ha sostenido en el tiempo, y mientras no haya un árbitro interno que decida cómo resolver este conflicto de poder en Venezuela, la situación puede mantenerse. Ahora, ¿se puede prolongar indefinidamente? No, porque hay un calendario electoral en el 2020, más temprano o más tarde, según la conveniencia del gobierno de Maduro. Habrá elecciones legislativas y las grandes preguntas son: ¿participará Guaidó y el gobierno de Guaidó y el grupo de los cuatro en estas elecciones? ¿Qué hará el resto de la oposición que no está en el grupo de los cuatro y que se ha radicalizado más en términos a la estrategia electoral, en contra de la estrategia electoral? ¿Respaldará o denunciará conciliación y entreguismo y colaboracionismo como hasta ahora lo han hecho? Y la situación es sumamente compleja del lado opositor por sus múltiples fraccionamientos de diverso tipo, la imposibilidad de tener una coalición estable, la imposibilidad de coordinar acciones entre las distintas fracciones. ¿Qué va a ocurrir entonces? ¿Se abstendrán, como dijo Guaidó? ¿Participarán? Es una gran duda. Si se abstienen, bueno, institucionalmente desaparecen, en el sentido que habrá una Asamblea Nacional electa con miembros del partido de Maduro y de los partidos, los micropartidos de oposición que están dispuestos a participar.
y el resto de la oposición seguirá en la clandestinidad, me imagino, desaparecerá, se irán del país porque no van a poder funcionando institucionalmente, no van a poder seguir funcionando institucionalmente, así desconozcan estas elecciones. Dependerá mucho de lo que haga la comunidad internacional, pero el mundo en la región está cambiando aceleradamente. Hay problemas en Brasil, hay problemas en Perú, hay problemas en Ecuador, México ya cambió, Brasil tiene sus propios problemas, Trump está enfrentando un impeachment, en Canadá el gobierno liberal, que fue muy vocal en términos de respaldo de Guaidó y de una solución pacífica en Venezuela, es ahora el gobierno de minoría y no sabemos si va a gobernar como minoría o si va a ser en coalición con NDP, que el NDP es la izquierda que respalda a Maduro. Es decir, está cambiando mucho, como es natural, el ambiente internacional y la situación en Venezuela no parece apuntar hacia una solución en el corto plazo. Bien, amigos de Benepress, han escuchado qué dice el profesor Ángel Álvarez, politólogo con PhD en Ciencias Políticas. Profesor, el tiempo se nos ha quedado corto. Seguramente esta conversación la continuaremos en otra ocasión. Muchas gracias por atendernos. Claro, con mucho gusto. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Bien, hasta acá ¿qué dice? Gracias a ustedes por acompañarnos.